Buenos días, esta es la clase de partidos políticos y sistemas electorales de la Universidad Nacional de Colombia, que por motivos de la pandemia se convirtió también en un canal de YouTube que se llama David Rol Enseña Política, como si usted fuera un extraterrestre, para, digamos, que haya una difusión de estos contenidos más allá de los estudiantes, pero sobre todo para que los estudiantes tuvieran acceso a ellas, a esas clases en esos momentos difíciles en que las plataformas tenían poca accesibilidad de manera directa. Hoy vamos a hablar para el canal y para mis estudiantes del tema de la reforma política en Colombia. Nosotros en el grupo de investigación, como pueden ver atrás, el grupo de investigación Partidos Políticos y Sistemas Electorales, venimos trabajando en la reforma política desde 1998. Hemos publicado unos 10 libros, unos 200 artículos, entre artículos académicos y columnas. Y digamos que es un tema que consideramos que está ligado a los partidos políticos. Es decir, hay que entender la reforma política como una fórmula para que haya gobernabilidad en un país, y eso implica una modificación en muchos aspectos de las normas electorales. Adelante. Lo primero que tenemos que recordar son estos libros. Este fue uno de nuestros primeros libros, Un siglo de ambigüedad, para entender 100 años de crisis y reformas políticas en Colombia, publicado por el IEPRI, por el CEREC y por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Y también este otro libro, que es el libro Reforma Política Ya, Organización Electoral, Financiación y Partidos, que es nuestro último libro, pero no necesariamente la última, digamos, nuestro último libro físico, porque también tenemos la publicación digital, incluso en este canal, del Observatorio de Partidos Políticos. Adelante. Bueno, hablando de reforma política en la historia de Colombia, digamos que durante el siglo XIX se dieron reformas políticas, pero esas reformas políticas las llamó un autor cartas de batalla, porque en el fondo eran la consolidación de unos proyectos bélicos, o sea, de triunfos electorales, triunfos bélicos que se volvían transformaciones electorales y constitucionales. Siguiente. En Colombia, sí, se han dado varias formas de reforma política en su historia. En algunos casos han sido unos virajes radicales, como fue el caso de la Constitución de 1886, cuyo promotor la llamó regeneración o caos. Se salió, digamos, del federalismo para entrar al centralismo y se afirmó con la Guerra de los 1000 días, es decir, digamos, el proceso bélico se dio después. Primero se dio la reforma fuerte y el proceso bélico, digamos, consolidó esa reforma que, como todos sabemos, es una reforma de tipo conservador. Adelante. Entonces, en Colombia sí se han dado varias formas de reforma política, pero no todas han sido como tan desafortunadas como esta del 86, sino que también hubo una que fue moderación de regímenes hegemónicos. Es decir, el Partido Conservador fue el líder de un sistema de partido hegemónico entre 1884 y 1930, pero Carlos R. Restrepo, entre el 10 y el 14, por lo menos hizo una reforma constitucional que moderó ese régimen hegemónico y le dio una flexibilidad a un sistema que siguió siendo duro, pero que por lo menos tuvo este cambio importante. En la siguiente diapositiva vemos también que ha habido unas reformas políticas muy importantes como producto de un triunfo electoral. El más importante, pues, fue la reforma liberal de 1936, llamada la Revolución en Marcha. Fue una reforma constitucional en 1936 con base en el triunfo electoral de Alfonso López Pumarejo, precedido en 1930 del triunfo electoral de Enrique Olaya Herrera.
ambos liberales. Esta fue la época de lo que se llamó la República Liberal, que, digamos, sigue después de la llamada hegemonía conservadora en el sistema político colombiano. Se caracterizó por la secularización, porque era un régimen muy atado a la Iglesia Católica. Se le incluyó el concepto social de la propiedad, que es el que actualmente pues, se está debatiendo a raíz de la propuesta de Código Civil que trata de darle más énfasis a esto. Y por supuesto, el intervencionismo de Estado. Ese fue el primer intento de modernización en Colombia en el cual participó la izquierda, aunque no fue liderado por la izquierda. Además de eso, en la siguiente diapositiva podemos observar que se han dado varias formas de reforma política en Colombia como solución a un conflicto bélico. Y el más llamativo de ellos es el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un acuerdo entre los partidos liberal y conservador para dividirse los periodos presidenciales. O sea, los periodos presidenciales, si bien estaban pactados de otra manera, de alguna forma, al final se acordó que los liberales fueran de primeros, aunque el último presidente había sido conservador, y así cada 4 años se turnaban. Y recordemos que esto fue aprobado por plebiscito mayoritariamente, fue aprobado por plebiscito, muy diferente pues, a lo que sucedió con el reciente acuerdo de paz. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este artículo? Creó esta constitución. Creó, digamos, cerró la llave de las reformas políticas y la lanzó al mar, porque creó un artículo que era el 218 diciendo que no se podían hacer reformas políticas sino con unas mayorías muy complejas, evitando que el partido político que estuviera en el poder hiciera algún cambio durante ese turno que le tocaba. Y esto significó lo que nosotros hemos dado en llamar en uno de nuestros libros, inestabilidad y continuismo en la dinámica del cambio político en Colombia, que fue mi tesis doctoral, la que mostré cómo ese continuismo político, esa no reforma política, hizo que se generara una inestabilidad y una ingobernabilidad en Colombia en las décadas siguientes. En la siguiente diapositiva podemos observar que también se intentó modernizar el país a partir de una reforma política en 1968 desde un presidencialismo fuerte. En este caso fue Carlos Lleras Restrepo, que fue uno de los líderes y uno de los presidentes durante ese Frente Nacional liberal. Creó un régimen presidencialista. El presidente era el que tomaba, el que prácticamente legislaba a partir de decretos de estado de sitio, de emergencia económica y de otras figuras. Y a cambio, pues los congresistas recibieron unos auxilios parlamentarios, unas ventajas que todavía pues, son muy puestas en duda. Pero esa, digamos, fue como la transacción. Y desde ese presidencialismo, pues sí, se pudo modernizar bastante el país, pero lo creó problemas también de legitimidad. En la siguiente diapositiva, vemos también que hay reformas políticas en Colombia como un intento radical de refundar positivamente la democracia a partir de consensos. Y ese caso fue la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, que dio lugar a la Constitución de 1991. Supuso, como la de 1886, supuso un cambio de régimen, supuso además el establecimiento de derechos fundamentales con toda amplitud conocida y pretendió la inclusión de terceras fuerzas, aunque de manera compleja y en algunas formas desacertada, como hemos dicho en otros videos de este canal. En la siguiente diapositiva podemos decir también que ha habido reformas políticas que han sido producto de una reflexión prolongada y deliberativa a través de un proceso normal de acto legislativo. Efectivamente, en 2003 se aprueba en el Congreso una reforma política que se venía discutiendo desde 1995, pero que termina siendo aprobada
y que es bastante modernizadora y bastante acertada y modificó el sistema de partidos de manera positiva en Colombia, aunque no tanto como se esperaba porque hubo otros problemas en la época, como la parapolítica y algunas dificultades al interior de los partidos y también del orden público que hizo que no fuera tan exitosa, pero sí, fue un intento claro de un proceso de acto legislativo, deliberativo, prolongado y acertado. En la siguiente diapositiva nos vamos a preguntar entonces qué ha pasado hasta ahora, desde el 2003 pues hasta este momento, el 2021. Digamos que en general ha habido una serie de reformas parciales que han sido insuficientes. Creemos en nuestro libro Reforma Política ya que no han sido suficientemente deliberadas. También consideramos que en ocasiones han estado en retroceso, es decir, han ido en contra de la modernización y en otros momentos vemos que fueron bien intencionadas, pero sin consecuencias importantes, no trascendieron. Como vemos en la siguiente diapositiva, el primer intento fallido de reforma fue la Comisión de Reforma de los Partidos del presidente Samper en 1994, en el periodo de él, 1994-1998. La Constitución de 1991, según él, presentaba un problema. Generaba una dispersión, una multiplicidad de partidos en exceso, y eso era una forma errónea de solucionar el bipartidismo. En otro video de este canal explicamos también eso, de cómo eso fue un error. Entonces hay unas nuevas normas para la solución de los problemas. Se piensa entonces en crear un umbral electoral, hacer un multipartidismo más moderado y más fácil de manejar. Y por supuesto, incluir normas pues, que eran necesarias, como que hubiera democracia interna en los partidos, que los partidos no presentaran listas de manera indisciplinada, para que no se diera esa fragmentación de partidos tan tremenda que ya venía desde el 91, pero que se multiplicó porque además se permitía que hubiera doble militancia. Esto se empezó a proponer en esta Comisión de Reforma de los Partidos. Pero en la siguiente diapositiva vemos también que después de fracasar esta propuesta, el proyecto de acto legislativo se presentó y se hundió por el proceso 8000, pues vino un segundo intento fallido, cuando los liberales ya pierden el poder, gana la presidencia Andrés Pastrana, hijo del expresidente Misael Pastrana Borrero de la época del Frente Nacional, y se dio una dificultad muy grande. Mientras que en la de Samper fue una comisión en la cual estuvo incluso el rector de la Nacional y miembros de los gremios y de los sindicatos y otros de las universidades y por supuesto los partidos políticos, y fuimos asesores pues varios jóvenes en esa época que estábamos interesados en estas cuestiones, pues se hundió por razones políticas. No tenía la fuerza, el gobierno se estaba defendiendo justamente los ataques del presidente Pastrana, del candidato Pastrana, y cuando llega el presidente Pastrana pues trata de hacer una reforma política. No hace una comisión, sino que contrata a unas personas, hacen una propuesta un poco absurda, que la hemos analizado también en algunas revistas de la Facultad de Derecho, con detenimiento, y finalmente más o menos termina poniendo en la reforma lo que la comisión de Samper había dicho, mal que bien, y algunas cosas raras, pero en general la reforma no estaba mal, tan mal desde el principio. Sin embargo, cuando ya se presenta al Congreso, era una reforma que recogía cierto consenso, pero él tampoco tenía la fuerza. Era la época en que a los que no estaban en el gobierno los llamaban lentejos, porque se vendían por un plato de lentejas, o colaboracionistas, ahora se llama mermelados, y esa mermelada pues no alcanzaba para aprobar estas cosas, a duras penas, para que el presidente hiciera su acuerdo de paz. Recuerde que este fue el proyecto del acuerdo de paz,
Pastrana. Entonces él se empeñó pues en ese tema. Entonces, claro, cada congresista empezó a meterle una serie de reformas a la propuesta de su propia inspiración, y eso en reforma política, en lo que llama ingeniería institucional, no se debe hacer. O sea, usted no puede hacer como una sopa de bruja y meterle un montón de ingredientes a ver qué sale. No, las reformas constitucionales y electorales tienen que tener una clara deliberación, digamos, de académicos, unos consensos de partidos, no puede haber exabruptos, tiene que haber una cuestión de ensayo y error, como dice Dieter Nolen. Pero no, esto se fue volviendo como un Frankenstein. Todo el mundo le metió cosas. Ya al final era tan absurdo lo que quedó con todas las normas que se aprobaron en los 8 debates que hay que aprobar una reforma constitucional, que el mismo presidente decidió hundirla. Decidió hundirla, y entonces pasamos ya un periodo después del periodo del Frente Nacional sin reforma política, y otro periodo después del Frente Nacional sin reforma política, porque además como no, el acuerdo de paz se frustró, pues también hubiera sido una oportunidad, pero no se dio. En la siguiente diapositiva vemos que aparece otro personaje, que es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe también llegó con una propuesta de reforma política. Lo que pasa es que él tenía una popularidad muy grande, de casi el 70%, y pensó que no había ni que hacer una comisión, ni siquiera que había que contratar a unos expertos, sino que de su propia iniciativa, y 2 o 3 personas cercanas a él, algunos profesores, incluso de universidad pública, creó su propia reforma política y la presentó para que fuera aprobada de manera popular, o sea, a través de un referendo. Finalmente, esto fue un caos total. El referendo se hundió, bien sea porque la oposición trabajó contra él, bien sea porque era muy difícil de entender lo que ahí decía, porque la Corte Constitucional no permitió que la votación fuera en bloque, sino artículo por artículo. Lo cierto es que se hundió, y más o menos esa reforma de Uribe sí incluía algunos de los elementos que ya venían desde la Comisión de Reforma de los Partidos de Samper, y que Pastrana había aprobado, aunque no dijera que los había tomado de ahí, como esa lista única, como la umbral, la limitación de avales. Es decir, ya se habían dado cuenta que era importante que además de democracia interna hubiera estas cosas en los partidos. Ya había un consenso en el Congreso, y si bien la reforma, pues esta reforma terminó hundiéndose, tenemos, como vemos en la siguiente diapositiva, un intento finalmente no fallido. Es decir, los congresistas, un conservador dice, o cambiamos o nos cambian, vamos a aprobar esto, se notan circunstancias políticas largas de analizar, pero finalmente fue una reforma legítima, fue consensuada, fue eficaz, la adhirió el Congreso, aunque el gobierno pues la apoyó también. Hubo que negociar cosas que le hicieron daño a la reforma, pero bueno, digamos que ahí, después de 3 gobiernos, finalmente se aprueba una reforma política que hace que el país funcione, que el sistema de partidos se organice un poco, que ya haya un polo democrático de izquierda más visible, que la derecha también se empiece a organizar. A lo mismo los partidos liberal y conservador hacen como un ayornamiento por lo menos, y una transformación en algunos casos. Y como vemos en la siguiente diapositiva, hubo reformas posteriores. Entonces, por supuesto, en la ley de 996 de 2005 hubo la reforma pues, de las garantías electorales, para evitar pues, que hubiera excesos en el tema de la reelección. Hubo una ley de bancadas en el 2005, y por supuesto lo más llamativo y negativo también fue la reelección presidencial en 2004, una gran reforma política muy controvertida y que trajo muchas dificultades y borró un poco la gestión que el presidente Uribe había hecho, digamos, con mucha aceptación de una buena parte del país. No lo fue en su segundo periodo, y además por la manera pues tortuosa en que se logró esa aprobación, y a pesar de que la ley 996 de garantías electorales trató de que ese desequilibrio de poderes no se dañara del todo, pues digamos que es un momento difícil. El acto legislativo del 2009 fue un reajuste técnico importante, ya es como volver al 2003,
pero darle más exigencia a los partidos, poner más limitaciones, poner más castigos. Y por supuesto ya la ley 1475-2011, pues ya le da fuerza también a esos castigos, pero sobre todo crea pues toda la infraestructura necesaria que hemos visto en otros videos de este canal, toda la infraestructura necesaria para que se haya, pues para que pueda seguir la política, digamos, actualizándose, porque las leyes electorales venían desde el 1994 y digamos que esta es ya como la ley que recoge toda esta reforma sin ser un nuevo código electoral. También tenemos una entrevista en este canal sobre el nuevo código electoral que tiene otra dinámica. En la siguiente diapositiva, Profe, a partir de la siguiente diapositiva, yo comentaré cada una de las reformas posteriores que se realizaron, empezando desde la reelección presidencial. vale, entonces aquí continúa Mateo Alejandro Bolívar, el monitor de la asignatura, que como en la época del toreo, pues se les da la alternativa en estas clases. Bienvenido, Mateo, gracias. Es todo tuya la exposición. Gracias, profe. Listo. Cronológicamente, la primera reforma de estos pequeños ajustes que se fueron realizando a lo largo del tiempo es el Acto Legislativo 02 de 2004 o de la reelección presidencial que se realizó durante el primer mandato de Álvaro Uribe. Este acto legislativo introdujo la figura de la reelección presidencial inmediata en Colombia y permitió que quienes hayan ejercido la presidencia, incluyendo el primer mandatario de ese momento, pudieran permanecer en el cargo durante un segundo periodo si mediante el voto popular así lo decidían los ciudadanos. Eso también aplicaba para el cargo de vicepresidente. En un fallo emitido el 19 de octubre de 2005 por la Corte Constitucional, con respecto a diversas demandas que se realizaron en torno a este acto, la Corte Constitucional, a partir de 3 razones que se emitieron en dichas demandas, las cuales versaban sobre la incompatibilidad de esta reforma con otros artículos de la Constitución, llamados los vicios de fondo, la extralimitación del Congreso en su poder de reforma al haber sustituido, distorsionado o derogado el orden constitucional, que en este caso serían los vicios de competencia, y las fallas en el trámite del acto legislativo en el Congreso de la República. En este caso serían los vicios de procedimiento. Posterior a ello, el fallo de la Corte Constitucional fue el siguiente. Con respecto a los vicios de fondo, la Corte decidió que no es de su competencia juzgar si las reformas constitucionales guardaban o no una correspondencia con otras normas correspondidas en la Carta Política. Por la parte de los vicios de la competencia, la Corte tomó 2 decisiones. En primera instancia, reiteró que el Congreso no cuenta con soberanía plena ni poder ilimitado para reformar la Carta Política, considerando que es de gran importancia ya que distintos sectores sostenían que la Corte solo podía juzgar las reformas por vicios de procedimiento. Sin embargo, en segunda instancia se consideró que el Acto Legislativo 02 de 2004 no sustituía, distorsionaba o derogaba la Constitución vigente, y en consecuencia el Congreso no había excedido su competencia. Sin embargo, la Corte decretó la inexequibilidad de la norma transitoria que facultaba al Consejo de Estado para regular temporalmente las garantías electorales para los candidatos presidenciales. En caso de que el Congreso no se ocupara de la cuestión o de que el proyecto de ley fuera rechazado por la Corte Constitucional. En este caso, afirmó la Corte, el Congreso sí había sustituido a la Constitución por cuanto trastocaba el principio de separación de poderes al facultar a un ente de la rama judicial para legislar, tarea exclusiva del Congreso. En lo referente a los vicios de procedimiento, el tribunal no encontró errores o inconsistencias en el trámite legislativo que condujeran a la inexecabilidad de la norma. Con la finalidad de reglamentar esta norma constitucional, el Acto Legislativo 02 ordenó la expedición de una ley estatutaria que les regulara las siguientes materias: igualdad entre candidatos presidenciales, garantías para la oposición, participación en política de servidores públicos, acceso equitativo a los medios de comunicación, financiación de campañas, derecho a réplica para candidatos, cuando el presidente participa en contienda, entre otros asuntos. En consecuencia, la reelección se autorizó a través de la promulgación de la Ley de Garantías Electorales aprobada por el Congreso de la República en junio de 2005, la cual fue posteriormente declarada exequible por la Corte Constitucional.
Listo, con base en la Ley 996 de 2005 o la Ley de Garantías Electorales. Esta es la segunda reajuste o segunda norma constitucional que se emite en torno a este tema de las reformas políticas. Como bien les dije, esta pretendió reglamentar estatutariamente los principios de garantías electorales y a su vez la reelección presidencial. Promovió el ejercicio equitativo y transparente de la democracia representativa y fue excedida para asegurar que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes para los electores. La ley de garantías circunscribe sus prohibiciones a la elección presidencial y demás cargos de elección popular para garantizar la igualdad y la equidad entre los candidatos que aspiran a ocupar cargos de elección popular. En segundo punto, evitar que la voluntad de los electores sea influenciada por la acción o omisión de servidores públicos. C. Asegurar la objetividad y la transparencia de las decisiones administrativas. D. Impedir que el empleo público se utilice para obtener votos de los servidores o sus allegados. E. Proteger al empleado que tiene una inclinación política distinta al nominador. Y, en último punto, imposibilitar que las vinculaciones al Estado se utilicen como un mecanismo para buscar favores políticos durante las contiendas electorales. Su propósito entonces fue la de afianzar la neutralidad y ciertamente brindar algún tipo de garantías y a su vez de tranquilidad con base a la aprobación de la reelección presidencial y las demás dinámicas electorales que se venían presentando. De modo tal que los candidatos como electores pudieran estar en igualdad de condiciones, tanto en el uso de los recursos ofrecidos por el Estado, de manera que también se exprese y se respete la voluntad popular sin obstrucción de ningún tipo, y que la decisión de la ciudadanía se vea representada en las personas electas para el cargo de elección popular. Posteriormente entró en vigor la Ley 974 de 2005, también conocida como la Ley de Bancadas. Esta estableció que los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político deben actuar en bancada. Esto es de forma coordinada y en bloque. Las bancadas deben votar en bloque los proyectos de acto legislativo de ley de manera ordenada y de acuerdo mutuo que sean debatidos al interior de las corporaciones públicas. Los estatutos de cada colectividad y no de la ley deben definir las sanciones para los congresistas, diputados o concejales y ediles que violen la disciplina de bancada. No obstante, la bancada puede otorgar a sus miembros la libertad de votar de acuerdo a su criterio individual únicamente cuando se trate de asuntos de conciencia. Las bancadas también pueden citar a debates de control político. Antes de la implementación de la ley de bancadas, este derecho solo podía ser ejercido por los parlamentarios a título individual. Por otro lado, las bancadas pueden participar con voz en las decisiones plenarias de las corporaciones públicas, intervenir de manera preferente en los debates de los proyectos, presentar mociones de cualquier tipo, postular candidatos, hacer interpelaciones y solicitar votaciones nominales. Además, las bancadas parlamentarias pueden presentar proyectos de ley, designar a uno de los ponentes cuando se trate de iniciativas de su autoría e incluir un proyecto de su interés en los órdenes del día en las plenarias y en las comisiones constitucionales. Posteriormente vino el Acto Legislativo 01 de 2009 o la reforma de reajuste técnico, también conocida como Reforma Política de 2009, modificó una serie de artículos de la Constitución política referentes a temas como el establecimiento de sanciones a congresistas vinculados con grupos al margen de la ley y a partidos y movimientos políticos que van en campañas de candidatos con estas características. Recordemos que en la coyuntura nacional de ese momento se presentaron los casos de la parapolítica, la farpolítica y demás escándalos que salpicaron al Congreso de la República. Teniendo en cuenta esto, también se reguló la financiación de campañas políticas, el voto nominal o voto público, las coaliciones interpartidistas, el cambio de partido, el umbral electoral para obtener la personería jurídica, las suplencias o reemplazos parlamentarios, las funciones del Consejo Nacional Electoral, la doble militancia y el voto en blanco. Estas fueron algunas de las transformaciones más importantes. El primer punto con respecto a las sanciones se concretó que a miembros de las corporaciones públicas y a partidos y movimientos políticos
Los cambios serían introducidos en los artículos 107 y 134 de la Constitución, que establecen que los partidos políticos serán sancionados con multas, devolución de recursos otorgados por el Estado para campañas y o pérdida de la personería jurídica, por hablar candidatos que resulten condenados por delitos relacionados con la vinculación de grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o por delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Asimismo, la reforma determina que los partidos no podrán reemplazar con otro candidato de la lista a los miembros condenados por los delitos previamente nombrados, por lo que la curul deberá permanecer vacía. En segundo punto, con respecto a la financiación de campañas, se establece el sistema de anticipos, mediante el cual los partidos recibirán recursos estatales para financiar sus campañas y consultas internas previamente al proceso de elección. Los cambios fueron introducidos en el artículo 109 y prohíben toda financiación proveniente de personas naturales o jurídicas extranjeras y de grupos con fines antidemocráticos o contrarios al orden público. En tercer punto, con respecto al Consejo Nacional Electoral, este organismo tendrá autonomía presupuestal y administrativa y ejercerá una función de veeduría y regulación de las actividades electorales. Será el encargado de distribuir los aportes del Estado a la financiación de las campañas y consultas internas y podrá revocar la personería jurídica de partidos y movimientos políticos. En cuarto punto, la introducción de las consultas interpartidistas. En quinto punto, la reglamentación del cambio de partido, donde a pesar de que los cambios introducidos en el artículo 107 de la Constitución determinan que los miembros de un partido o movimiento que deseen presentarse a elecciones por un partido distinto deben renunciar a su curul al menos 12 meses antes de las inscripciones, habilita a los miembros de corporaciones públicas en un espacio de 2 meses siguientes a la entrada en vigencia del acto para que cambien de partidos sin incurrir en habilitaciones. En sexto punto, con respecto a la personería jurídica, se obtendrá con el 3% de los votos válidos en elecciones de Cámara de Representantes y Senado, y no con el 2% como se estableció previamente a esta reforma. En séptimo punto, con respecto al voto nominal, el voto de los cuerpos colegiados de naturaleza representativa elegidos directamente será nominal y público. Esa práctica del pupitrazo, mediante la cual la votación se decida por un golpe de representantes sobre el pupitre, será eliminada. Ahora todas las votaciones deben quedar obligatoriamente registradas y publicadas. Al lado del nombre y el apellido del congresista será registrada su votación particular. Con respecto a las suplencias, solo podrán ocurrir en caso de muerte, incapacidad física absoluta, declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación, sanción disciplinaria consistente en destitución y pérdida de investidura. Si el miembro de la corporación ha sido condenado por delitos relacionados con crímenes de lesa humanidad, grupos ilegales o delitos con los mecanismos de participación democrática, no podrá ser reemplazado. Y en noveno puntos, con respecto al voto en blanco, si en la primera vuelta presidencial o en los comicios para elegir gobernador y alcalde, el voto en blanco, dentro de los votos válidos, obtiene la mayoría, se repetirá la elección. Y por último, tenemos la Ley 1475 de 2011. Esta pretendió la realización de elecciones que fueran más representativas e incluyentes. También una estructura partidista que fuera más responsable con el uso de los recursos públicos, las responsabilidades y las sanciones ante las diferentes prácticas que fueran en contra del principio de responsabilidad institucional. Y también se buscó un mayor nivel de transparencia en el manejo de los recursos públicos en el ejercicio político. En ese sentido, la Ley 1475 de 2011, intentando garantizar eso en primera instancia, estableció las consultas como los mecanismos de participación democrática que partidos y movimientos pueden utilizar para adaptar decisiones internas o escoger candidatos propios o de coalición. Pueden ser tanto internas, populares, de coalición, valga la redundancia. Vincula un porcentaje, 10%, de la distribución de la financiación estatal para el funcionamiento de partidos y movimientos políticos a la proporción de mujeres y jóvenes electos y electas a las corporaciones públicas. Esto como un incentivo para mejorar en temas de equidad.
Posteriormente también se estableció la obligación de que los partidos destinaran un porcentaje, 15%, de la financiación estatal al funcionamiento de centros de pensamiento, cursos de formación política y electoral e inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas. También, y es el principal tema de equidad de esta reforma, estableció una cuota del 30% de uno de los géneros en la lista donde se elijan 5 o más curules para las corporaciones de elección popular a las que sometan las consultas. También se intentó mejorar en temas como la toma de decisiones, la capacidad de elegir y ser elegido y la promoción e inclusión efectiva de los jóvenes dentro de los poderes públicos del Estado. Posteriormente, respecto al tema de responsabilidad partidista, se instaura la prohibición de la doble militancia partidista para personas que hayan sido electas a un cargo de elección popular o hayan tenido cargos directivos en un partido o movimiento y deseen presentarse a una nueva elección y aceptar un cargo directivo en otro partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos. La prohibición implica que la persona debe renunciar al menos con 12 meses de antelación a su postulación, aceptar la designación o ser inscrito como candidato por otro partido. La doble militancia es causal de revocatoria de la inscripción de candidatos y puede ser sancionada de acuerdo con los estatutos de los partidos y movimientos políticos. No se considera doble militancia cuando los partidos o movimientos han sido disueltos o han perdido su personería jurídica. Por otra parte, se establece la responsabilidad de los partidos y movimientos por la violación o su contravención a las normas que rigen en su organización, tanto en funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas. Establece las faltas sancionables e imputables a los directivos de partidos y movimientos políticos. Y por otra parte, hace al CNE titular del ejercicio preferente de la competencia y procedimiento para imponer sanciones a partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. En ese sentido, entra en vigor una lista de 7 sanciones que van desde el incumplimiento de diligencias, deberes y regulación, el desconocimiento de forma reiterada o grave de instancias del organismo, la autorización de la financiación de campañas electorales fuera de la financiación aceptada, la violación de gastos de campaña, la inscripción de candidatos que no cumplan con los requisitos, la estimulación de la formación de asociaciones ilegales, entre otras, que van desde la suspensión de la financiación estatal o espacios en medios hasta la disolución de la organización. Por último, en torno al tópico de la transparencia, entra en vigor el desarrollo del principio de transparencia que rige actualmente los partidos y movimientos que deben realizar cada año al menos una rendición de cuentas a sus afiliados. Exige que en los primeros 4 meses de cada año los partidos y movimientos políticos con personería jurídica ingresen y se presenten ante el CNE para realizar una declaración del patrimonio, ingresos y gastos. Establece fuentes de financiación permitidas y prohibidas para el financiamiento de partidos y movimientos políticos, así como campañas electorales. Regula la financiación estatal de funcionarios de partidos y movimientos políticos y campañas electorales, incluyendo la anticipación a la que tienen derecho. Impone límites a la financiación privada y al monto de gastos máximo en campañas electorales. Y por último, exige a los partidos y movimientos presentar informes de los ingresos y gastos en las campañas electorales ante el CNE a través del aplicativo Cuentas Claras. Eso sería entonces con respecto a aquellas reformas y reajustes realizados dentro de ese periodo comprendido posterior al año 2003. Valga la aclaración de que hubo otros intentos de reforma que no fueron fructíferos, principalmente 3 en el año 2020, que con motivo de la pandemia y otros vicios dentro de la corporación del Senado, no vieron la capacidad de ser debatidos dentro de la corporación. Ahora sí, dejo que el profe retome con respecto al tópico de otras coyunturas. Muy bien. Puedes quitar la presentación. Gracias, gracias Mateo. Nosotros, digamos, durante mucho tiempo en Reforma Política siempre hemos estado analizando la cuestión de las reformas políticas que se van proponiendo y que van fracasando. Y últimamente pues hemos decidido no hacer eso, sino más bien preocuparnos por cómo debe ser la reforma política en Colombia.
Es decir, en este libro lo que nosotros planteamos es otra cosa, y lo decíamos pues desde hace 2 años. Decíamos, es necesario que comience ahora mismo un gran debate nacional convocado por el presidente, el Congreso y las autoridades electorales en torno a si se requiere una reforma política estructural o no en los próximos años y cuál sería el contenido mínimo que en consenso se crea debe ser llevado al legislativo para su aprobación. Es decir, nosotros lo que consideramos más allá de decir aprueben esto, no aprueben esto y sigamos con es primero que todo los grupos políticos decir se necesita o no se necesita una reforma política en Colombia. Nosotros sí, nosotros creemos que sí, por eso decimos reforma política ya, pero no decimos esta o aquella, sino que lo primero es definir qué se define, qué debe ser, y lo segundo, que creemos nosotros en el grupo de investigación en el Observatorio de Partidos y Elecciones, también pensamos que deben ponerse de acuerdo cómo la van a hacer. O sea, quieren asamblea constituyente, la quieren hacer por acto legislativo como debe ser, normalmente, a través de qué figura y cómo van a llegar a esos consensos. Entonces decimos también aquí en la contraportada de nuestro libro, creemos que las normas más importantes de dicha reforma deberían ser discutidas y estudiadas por expertos, políticos y ciudadanos antes de que sea nuevamente analizada en el Congreso, de modo que sus conclusiones se conviertan en un mandato imperativo para los legisladores como elemento esencial de una democracia deliberativa. Es decir, lo que se suele hacer es que se lanza una reforma política al Congreso o se lanza muy light y se hunde rápidamente, o se lanza demasiado audaz pero no se ha discutido suficientemente y también se hunde. Por lo tanto, creemos que en aras de una democracia deliberativa, y hay un video en este canal sobre la democracia deliberativa, pues debe discutirse. Pues no digo que sea el gobierno de los sabios, pero las personas que se han dedicado toda la vida a estudiar ingeniería electoral, partidos, pues algo tendrán que decir. No siempre hay consensos, incluso no hay consenso sobre la lista cerrada, o por lo menos no hay unanimidad, hay un cierto consenso. Pero que los estudiosos nacionales y extranjeros, pero sobre todo nacionales, pues lleguemos como a una conclusión, los grupos que trabajamos en esto. Pero creemos que no solamente los expertos, creemos también que la discusión se debe dar entre los partidos políticos, que antes de llegar al Congreso una reforma política debe ser discutida al interior de los partidos, en el escenario del Congreso, en el que quieran, pero al interior de los partidos, y llegar como a un cierto consenso para después ver cada partido qué es lo que quiere aprobar y lo que no, y en ese sentido ser una aprobación adecuada. Pero no solamente los partidos y los expertos, creemos también que deben ser los ciudadanos. Es decir, esto hay que llevarlo a los ciudadanos. Como es algo complejo, decimos, para gran parte de la ciudadanía aún culta, se están haciendo esfuerzos para hacer más entendibles estos temas a más personas, y este libro es uno de esos aportes. Y bueno, ya explico cómo es el libro, pero básicamente lo que quiero decir acá es que la reforma política, política en Colombia, más que de una fórmula mágica, debe ser una cuestión de consenso, de ver en qué nos ponemos de acuerdo los expertos, los ciudadanos, los partidos. Primero que todo, si se necesita, cómo llevarla, y después el contenido, y ya llevarla al Congreso para que eso no se termine cayendo como la de Samper, volviendo un galimatías como la de Pastrana, o siendo pues un árbol de Navidad como la de Uribe, sino más bien algo parecido a lo que sucedió con la reforma del 2003. Eso pues decimos los expertos, pero bueno, la política es la que decide. Estos espacios de clase y de estos canales de popularizar los temas políticos van en ese sentido. Entonces, en síntesis, la historia política de la reforma en Colombia tiene un recorrido que hemos presentado ahora, que ustedes lo pueden ver con más detenimiento en otros videos, en algunos de estos libros que hemos publicado, que están disponibles en los canales, a veces parcialmente en audiolibros. Pero lo cierto es que tenemos un siglo XIX que fue un siglo de reformas a partir de conquistas bélicas, de triunfos bélicos, y un siglo XX muy complejo, donde, como vimos, había unos de modernización muy interesantes, como los del 36,
pero otros que eran en retracción y para evitar un conflicto bélico, como fue la Constitución del 91, la Constitución del 57, el acuerdo pues, del Frente Nacional, otras más modernizadoras, muchísimas, la más modernizadora, la del 91, que fue fruto pues, de un consenso muy interesante, y vimos también las dificultades que ha habido para hacer nuevas aprobaciones, resaltando la del 2006, la del 2003, pero también en cierta forma la del 9 y por supuesto la del 11, pero hay un gran vacío ahí de 10 años que creemos que debe ser llenado y que debe haber una reforma política, y más con los acontecimientos que se han dado en Colombia. Uno de los puntos que poco se habló, que nos parece importante, es ese de que hay que reformar muchas cosas, pero una de las cosas que hay que reformar es la forma en que se va a hacer política. En otro video de este canal vamos a tener una entrevista con alguien del Consejo Nacional Electoral que nos va a contar cómo es posible, digamos, poner en práctica pues, estas normas electorales de las que hemos venido hablando en estos y otros videos. Damos por terminado la grabación de este video del día de hoy. Gracias, Mateo. Listo. Entonces ya cierro esta grabación y comienzo la nueva, ¿correcto? Perfecto.